comenzando su ciclo de capacitación de este año 2026 y pues agradecerle a la doctora Jessie por esta invitación, a toda su junta directiva. Este, para mí es un placer siempre estar colaborando con esta asociación que ha siempre mostrado mucho trabajo hacia lo que es la certificación y la vigencia de certificación para sus socios. Pues vamos a hablar de un tema muy importante para ustedes, que es la certificación en medicina familiar, un proceso continuo y dinámico. ¿Por qué nosotros es tan importante esta parte de la certificación? Vamos a ver que la certificación en medicina familiar es ese proceso que nos va a permitir a nosotros la certificación de primera vez en aquellos médicos generalmente que van egresando de la especialidad, pero también la vigencia de certificación o como ustedes lo conocen como recertificación en medicina familiar, en aquellos médicos especialistas que ya realizaron alguna vez su certificación a través de examen y que requieren una recertificación, la cual se lleva a cabo a través de una evaluación curricular, que es una de las formas como lo pueden hacer. La importancia de estar certificados o estar recertificados no solamente nos habla de tener nosotros un documento, para tenerlo ahí. La certificación habla de calidad, de la calidad del médico. De tal forma que el proceso de certificación y de vigencia en la atención primaria va a garantizar la calidad en la atención del paciente. Un médico que está certificado, un médico que su paciente busca dentro de la página de CONASEM para ver si tiene esta certificación, es un médico que le va a brindar esa confianza a sus pacientes. Permite un acceso universal seguro para el cuidado de los individuos y también de la familia, porque como especialidad de nosotros tenemos que ver todo el entorno de los individuos y de la familia, la comunidad e incluso del medio ambiente. Es decir, todos esos determinantes sociales que cada vez vemos más, cómo influyen en el proceso salud-enfermedad. Entonces, la certificación y vigencia de certificación no es solamente un requisito para tener un documento, es esta parte que nos permite a nosotros demostrar todas esas competencias con las que contamos como médicos, especialistas. Una parte fundamental para que este proceso de nosotros estar actualizado, de nosotros garantizar una atención de calidad a nuestros pacientes, es justamente lo que el día de hoy estamos haciendo aquí. Es esta parte de la educación médica continua que es tan fundamental para todos los médicos de todas las especialidades, no solamente de nuestra especialidad. La educación médica continua nos va a permitir en todo momento que nosotros nos estemos actualizando en nuestros conocimientos y que no nos quedemos solamente con la información o con el conocimiento que nosotros recibimos durante la formación como especialistas, es decir, durante la residencia, sino una educación médica continua, el beneficio de estar afiliado a estas asociaciones, a los colegios constitutivos del consejo, de estar afiliado a este grupo de especialistas en medicina familiar en cada uno de sus estados, permite el acercamiento a ustedes de capacitaciones, de irse actualizando en medicina, de tener un contexto más amplio, de ser médicos que tienen el interés. Ustedes que son médicos asociados a esta asociación, valga la redundancia, son médicos que tienen ese interés, son médicos que tienen y que demuestran la importancia de la educación médica para seguir brindando a nuestros pacientes lo que todos buscamos, ¿no? Una atención de calidad. Como pacientes siempre queremos eso, como familiares de un paciente siempre buscamos eso. De tal forma entonces que la educación médica continua es imprescindible para que el profesional de la salud permanezca actualizado en sus conocimientos, también en sus destrezas y actitudes de acuerdo a los avances tecnológicos y científicos actuales. Es decir, aquí aplicamos los saberes, ¿no? No basta solamente con el saber, es decir, tener el conocimiento. Debemos también saber hacer.
un procedimiento, un proceso que utilizamos todos los días en la consulta de medicina familiar, pero también el saber ser como individuos, dirigirnos siempre y en todo momento con esa ética y profesionalismo ante nuestros pacientes, cosa que debe de ser algo continuo, algo dinámico en todo momento y que nos va a permitir un acercamiento mayor a nuestros pacientes. Para todos los que están aquí conectados el día de hoy, que son médicos en formación, que seguramente va a haber, porque a mí me da mucho gusto siempre que los médicos residentes se involucren en este proceso desde este momento, porque les da un contexto más amplio de lo que hacen las asociaciones de su especialidad, de los alcances que tienen al estar afiliados a una asociación. De tal forma que, bueno, tanto este proceso de seguirnos actualizando, de nosotros tener esas capacidades, esa formación, y ese profesionalismo médico que nos distingue le va a brindar al paciente más bien confianza cuando ustedes le den una atención. Garantiza calidad en la atención de tal forma que esto tiene muchísimos beneficios. Las actividades de educación médica continua, como decía, nos abre un panorama muy amplio para que nosotros continuamente estemos evolucionando de acuerdo a cómo va evolucionando también la epidemiología de las nuevas enfermedades que se van presentando. Apoya la certificación de las unidades médicas bajo criterio de calidad. Los médicos que se encuentran certificados en una unidad médica son médicos que tienen una mayor posibilidad de brindar una atención de calidad. Mantiene los conocimientos científicos, que eso es muy importante. Médico que no se está actualizando es un médico que vamos quedando o que se va quedando obsoleto en conocimientos. Es muy importante seguir estos procesos de educación médica continua en sus asociaciones. Todo esto nos va a permitir mejorar la relación médico-paciente-familia, porque nosotros trabajamos con nuestros pacientes, pero también con todo su entorno familiar. Entonces, haciendo una manera de englobar todos estos procesos, el que nosotros estemos en un continuo, en una aprendizaje dinámico y continuo, siempre nos va a facilitar y nos va a permitir otorgar una mejor atención a nuestros pacientes y a nuestra sociedad, que es lo que buscamos. De tal forma que la certificación y la vigencia de certificación o recertificación, como la conocen, del médico especialista, siempre va a apoyar a dar esa certidumbre a la población de que se cumplen con los estándares nacionales de educación, conocimiento, experiencia y habilidades, es decir, todas las competencias con las que debe de tener o contar un médico especialista para proporcionar una asistencia a la salud de alta calidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esta fase de certificación y de recertificación? Bien, primero, la certificación es un proceso que es obligatorio básicamente para todos el gremio de nuestra especialidad, porque em, es un proceso que se requiere para que nosotros podamos obtener primero la cédula de especialidad médica. La certificación va de la mano con el proceso de la cédula de especialidad. Este, de acuerdo a la Ley General de Salud, nos están a nosotros solicitando que para poder otorgar la cédula de la especialidad tenemos que ser médicos certificados. Es uno de los requisitos y de los trámites que se tienen que hacer. La vigencia de certificación, más que ser una obligación por ley, creo que es una obligación ética y moral de nosotros como especialistas. ¿Sí? Porque esto nos va a permitir a nosotros, pues, demostrar todo lo que ya decíamos, ser médicos que tenemos las competencias para el ejercicio de nuestra profesión. ¿Cómo se hace la certificación o la vigencia de certificación? Se hace a través de un examen teórico y a través de un examen práctico. Cuando hacemos la certificación de primera vez, esto es obligatorio, realizarlo a través del examen teórico y del examen práctico. Cuando nosotros queremos una vigencia de certificación, que ya el tiempo se nos haya pasado o que no cumplamos los requisitos por currículum, tenemos que hacer este mismo proceso, un examen de conocimientos y un examen práctico.
Em, estos dos elementos, tanto la evaluación de conocimientos médicos, que es la primera fase que se desarrolla para la certificación, aplica no solamente para nuestra disciplina de especialistas en medicina familiar. El consejo de nuestra especialidad certifica también otras dos especialidades, entre ellas la de el niño, la especialidad de medicina del niño y del adulto, los cuales requieren también para su certificación la evaluación de conocimientos médicos, un examen de conocimientos médicos. Entonces, esto va acorde pues también con las convocatorias que son diferentes a las que salen para medicina familiar. Qué es lo que se evalúa en sí en estos primera y segunda fase que hacemos de exámenes para medicina familiar, que es el examen de conocimientos y el GECO en línea? Pues se evalúan las habilidades con relación al ámbito clínico del paciente. Como pueden ver, dice ámbito clínico de nuestro paciente, pero también el trabajo con la familia del paciente y el motivo de su consulta. ¿Por qué mi paciente viene? ¿Realmente viene por un proceso biológico que le está afectando o viene por un proceso de alguna disfunción en el sistema familiar que está generando síntomas en nuestro paciente? Por eso es bien importante que nosotros siempre consideremos nuestro perfil de especialidad en todas las evaluaciones que se hacen. Se evalúa además la capacidad para programar actividades médicas asistenciales y preventivas conjuntamente con el equipo de salud. Esto es bien importante. Nosotros trabajamos con un equipo de salud. No trabajamos única y exclusivamente el médico familiar que resuelve sin un equipo interdisciplinario. Generalmente trabajamos con ese equipo interdisciplinario o multidisciplinario según sean las necesidades que requiere nuestros pacientes. Em, y también involucrar al paciente y a su familia en todo momento es sumamente importante. Decíamos en un principio, la ética y el profesionalismo. Dentro de esto, estamos hablando de cómo va a ser esa comunicación asertiva con nuestros pacientes. ¿Realmente nosotros logramos transmitirle al paciente lo que queremos? ¿Realmente nosotros estamos teniendo esta comunicación asertiva que va a mejorar esa relación con nuestros pacientes y sus familias? Dentro del ámbito de nuestra especialidad, pues hay que recordar que parte de lo que se evalúa en este examen de conocimientos e incluso en los exámenes ECOES son pues la etapa del ciclo vital familiar, las acciones preventivas con enfoque familiar y de riesgo y protección. Bien importante, los médicos que tenemos el día de hoy que sean residentes durante la formación. Siempre se insiste mucho en esto, factores de riesgo, factores protectores, porque son los que nos van a dar la pauta para la toma de decisiones cuando nosotros queremos hacer ese tratamiento integral de nuestros pacientes y su familia. Entonces es algo que no debemos olvidar porque está dentro de nuestro perfil como especialistas. Identificar en conjunto con el equipo de salud los factores protectores de riesgo y los recursos disponibles para la integración del plan de un trabajo, cómo vamos a manejar nosotros a la familia y al individuo que tenemos como paciente en ese momento. Aplicar instrumentos de evaluación familiar con pertinencia y participación del usuario y su familia. Es decir, hay ocasiones que nosotros requerimos, si estamos sospechando a una disfunción del subsistema familiar, por ejemplo, que hayamos descartado algún proceso biológico, entonces nosotros debemos de tener esa capacidad para identificar también estas situaciones. Integrar un diagnóstico que incluya al individuo y a la familia, priorizar, planificar y desarrollar las acciones anticipatorias a nivel individual y familiar. ¿Sí? Los que van a sustentar próximamente su segunda fase de evaluación del 69 examen, es decir, el ECOE, es importante que recuerden mucho estos puntos, por favor, son parte básica de toda consulta que nosotros otorgamos a nuestros pacientes. Establecer y guiar un programa de trabajo individual y familiar de forma resolutiva, integral y eficiente. ¿Y cómo voy a transmitirle yo a mi paciente, a mi familia, el manejo farmacológico y no farmacológico que yo le quiero dar?
Entonces, todos estos puntos es bien importante que los recordemos. Es algo de lo que rutinariamente nosotros hacemos y es algo de lo que en esta segunda fase se evalúa cómo se lleva a cabo realmente el desarrollo de una consulta. Para hacer estas evaluaciones, tanto el examen de conocimientos como los ECOES, no salen de la nada. Se hace a través de una tabla de especificaciones que se desarrolla a través de un grupo de expertos académicos en educación, y evidentemente médicos familiares, porque vamos a desarrollar una tabla de especificaciones acorde a nuestra especialidad, donde se va a evaluar el motivo de atención en las diferentes instituciones de salud en los últimos 5 años. Es decir, no solamente qué pasó en la institución del IMSS, que la mayoría pertenecemos a él, sino a las otras instituciones e incluso considerando el medio privado, porque tenemos médicos que puede ser que no estén en ninguna institución y solamente se dediquen a su consulta privada. Entonces se considera todo eso, a la tasa de mortalidad y egresos hospitalarios, a los programas preventivos de salud institucionales, a los programas académicos universitarios de medicina familiar, que bueno, aquí es importante recordar que no tenemos un solo programa nacional de especialidad, dependiendo de la universidad, estamos hablando de más de 21 programas a nivel nacional y todo eso se tiene que analizar para poder desarrollar un examen, para poder medir las competencias que tienen los médicos que están en el norte de nuestro país tanto como los que están en el sur y en el centro, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que se haga esa revisión de programas académicos y con base a todo eso también se planteen cómo va a ser este examen, ¿sí? Por eso la tabla de especificaciones es tan importante. Asimismo, se considera la encuesta de salud y evidentemente el perfil de competencias profesionales del médico familiar. Todos estos parámetros son los que se consideran para que se pueda empezar a desarrollar esas evaluaciones. Y decíamos, la primera fase de la certificación se hace a través de un examen teórico. Este examen teórico se va a llevar a cabo de acuerdo a las fechas de asignación de las convocatorias. Tenemos dos convocatorias para la especialidad de medicina familiar al año y una convocatoria del niño y del adulto, dependiendo del número de médicos que soliciten de esta especialidad del niño y del adulto. Pero para este conocimiento de ustedes es normalmente una para niño y adulto y dos para medicina familiar en dos periodos del año. Cuando se tiene estas evaluaciones a través del examen y también a través del ECOE, se hace para todos los sustentantes una capacitación en línea. En esa capacitación, pues se les dan a conocer qué es lo que cuáles son los elementos que se requieren tanto en el ámbito tecnológico como personal de ustedes para tener un mejor desempeño en este examen. Asimismo, se hacen exámenes demos para que ustedes se familiaricen con la plataforma de examen, conozcan cómo ingresar, cómo navegar a través de ella y el día de su examen lleguen lo mejor preparados en todas las cuestiones para desarrollar el examen con las menores incidencias posibles. Aquí es bien importante que todos aquellos que ya sustentaron esta primera fase, ya pasaron este proceso, pero vienen nuevos médicos que muy seguramente en esta segunda convocatoria que tendremos en el año, bueno, en el 26 será la primera más bien, eh, van a ustedes a pasar por este proceso. Es bien importante su compromiso cuando ustedes se les cite para las capacitaciones y los exámenes demo, porque de ahí va a depender que ustedes desarrollen este examen lo mejor posible el día que sea programado. Generalmente los exámenes de conocimientos duran 3 horas y están compuestos de 210 a 215 reactivos, dependiendo del examen. Son de opción múltiple y siempre va a haber tres opciones de respuesta y solamente una va a ser la correcta. Normalmente manejamos 2 horarios por la cantidad de sustentantes que tenemos. Es un examen de muchos sustentantes y generalmente se hace una evaluación en el turno matutino y una evaluación en el turno vespertino.
Esto que les comento es para conocimiento de todos los que vienen a un proceso de evaluación, es la dinámica como se lleva a cabo. Y es importante que aunque ahorita no está en un mes o 2 meses próxima abierta la convocatoria, sí vayan ustedes contemplando todos estos pasos que se van a llevar. Todos aquellos que pasaron entonces esta primera fase de examen de conocimientos entran a una segunda fase de evaluación de competencias profesionales mediante el ECOE en línea. El ECOE en línea no es otra cosa más que una evaluación que se les hace de una simulación de consulta médica. ¿Sí? Ustedes están frente a un paciente y van a desarrollar una consulta como lo hacen habitualmente. Así es que no tienen por qué llegar a un examen donde van a aplicar conocimientos, donde van a aplicar ustedes actitudes, donde van a aplicar todas sus competencias en lo que normalmente hacemos, que es otorgar la consulta a nuestros pacientes. ¿De acuerdo? No, no deben llegar con ese estrés, me van a mirar, me van a estar evaluando. Ustedes enfóquense porque tenemos próximo el día, en 2 días más, iniciamos con esta segunda fase de examen y seguramente tendremos aquí algunos médicos que van a esta segunda fase de examen. Entonces, pues lo más rutinario que ustedes acostumbren a dar su consulta. No traten de hacer cosas que no traten de seguir a lo mejor un guión que no hacen todos los días en su consulta, porque eso a veces puede generar que ustedes no sigan la secuencia de las indicaciones que ahí se les van a proporcionar, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta evaluación, lo que se requiere es ver esas habilidades y destrezas para la realización de entrevista individual y familiar con un enfoque de riesgo, identificación de factores protectores y desarrollo de habilidades para el trabajo en la familia y la comunidad. Sí, es bien importante que ustedes recuerden estos puntos. También la habilidad para la identificación de las características familiares, como son tipología familiar, fase del ciclo vital, que sepan identificar si hay una problemática que esté afectando las funciones básicas de su familia, que haya alguna disfunción en el sistema familiar como tal. Esto que yo les estoy mostrando aquí, quienes ya han ingresado a la página del consejo, van a ver ustedes que ahí incluso viene estas referencias que les dicen a ustedes esta parte debes de estar, de tener estas competencias tú como médico familiar. También las habilidades en la identificación de los factores de riesgo, factores protectores, ¿sí? Insistimos mucho en esto porque a veces pareciera que se olvida esta parte tan, elemental que nosotros desarrollamos. El establecimiento de medidas anticipatorias también muy importante. Nosotros somos, dentro de nuestro perfil profesional está justamente esto, ¿no? La prevención. Con todo esto, pues desarrollar los planes de actividades con priorización de riesgo del médico familiar y el equipo multidisciplinario. Recuerden que trabajamos con un equipo multidisciplinario para poder otorgar las medidas preventivas y asistenciales de los integrantes de la familia y el paciente que nosotros vamos a tener en ese momento. Entonces, siempre el trabajo se hace mejor con un equipo interdisciplinario de acuerdo a las características del paciente que nosotros tenemos enfrente. En el examen ECOE, ¿cuáles son algunas de las estaciones que se revisan? Pues son estaciones de enfermedades cardiometabólicas, salud mental, temas de medicina interna, atención obstétrica, supervisión de crecimiento y desarrollo infantil, evidentemente medicina familiar que va inmersa básicamente dentro de todas las estaciones, porque es nuestro perfil, es lo que nosotros debemos de saber desarrollar, preguntar, identificar y resolver la situación. Enfermedades del corazón, envejecimiento, hepatopatías y enfermedades oncológicas, por poner algunos ejemplos. En estas habilidades que se van a evaluar, una de ellas es la comunicación. Es muy importante que nosotros en todo momento siempre nos dirijamos con ese profesionalismo ante el paciente que vamos a tener enfrente.
es importante recordar esta parte. ¿Cómo me estoy yo comunicando con mi paciente? De eso va a depender que él entienda lo que yo realmente quiero transmitirle, desde no solamente el proceso de su enfermedad, sino el tratamiento, el seguimiento que le vamos a dar a nuestro paciente. La comunicación es muy importante. ¿Cómo me dirijo? ¿Lo saludo? ¿No lo saludo? ¿Lo veo? ¿No lo miro cuando yo estoy otorgándole esa atención, ¿no? Eh, También en esta secuencia de habilidades de comunicación yo debo de tener esa destreza de hacer una entrevista. No se nos debe de olvidar a nosotros la semiología. Eso es algo básico que vemos desde la formación como médicos, incluso llevamos materias de semiología médica, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros recordemos este proceso. También la interpretación de estudios y gabinetes, habilidades diagnósticas, ya teniendo todos estos elementos, qué plan preventivo y terapéutico vamos a desarrollar, cómo vamos a dar esas indicaciones farmacológicas y no farmacológicas a nuestro paciente, siempre el profesionalismo y en todo esto siempre recordar que va inmerso el trabajo con familia. Es bien importante recordar esta pasta. Este es un ejemplo de la logística de un examen ECOE. Los sustentantes ingresan a su evaluación. Si están citados a las 9 de la mañana, deben de estar 15 minutos antes, porque a las 9 en punto va a iniciar su examen y solamente tienen una hora para desarrollar tres estaciones, es decir, tres consultas. Cada estación o cada consulta que ustedes van a tener con su paciente tiene una duración de 15 minutos. Terminando esos 15 minutos en automáticos, los sacan del consultorio virtual y los regresan a una sala de espera, 5 minutos, y posteriormente los vuelven a ingresar a su segundo paciente, 15 minutos nuevamente. Desde que ustedes ingresan a su sala virtual, ustedes su tiempo ya está corriendo. Es bien importante que recuerden todo esto. Y la secuencia de este COE es básicamente esto. Van a otorgar ustedes tres atenciones médicas en esa hora. Por eso es importante que estén conectados en tiempo y forma, porque aquí con cronómetro van los tiempos, los 15 minutos y van muy cronometrados y muy específico para sacarlos después de 15 minutos de su consulta. Por eso les digo, no traten de ahí improvisar, es lo que hacemos todos los días. Ya tenemos nosotros como ese estándar de en 15 minutos yo a mi paciente y le tengo que otorgar, investigar por qué viene, hacer una semiología, llegar a un diagnóstico, otorgar un tratamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, eso es en cuanto a la certificación, el examen de conocimientos y el examen ECOE. Pero también tenemos la recertificación, aquellos médicos que lo hacen a través de currículum y este se realiza cada 5 años. Cada 5 años se evalúan 5 áreas del desempeño de los médicos, que son la asistencial, académica, de educación médica continua, que es lo que estamos haciendo ahorita, investigación y docencia. Dentro de estas áreas, cada una tiene un puntaje mínimo y tiene un puntaje máximo. Para que el médico pueda certificarse o recertificarse más bien en este caso, debe de cumplir por lo menos con tres de estos cinco en un puntaje mínimo. Sí, debe de tener, por ejemplo, el área asistencial mínimo 50 puntos, en el área académica, mínimo 25 puntos y en el área de educación médica continua, mínimo 125 puntos. Si yo sumo el total de este puntaje, me va a dar aquí, ay Dios, 200 puntos, de tal forma que lo ideal es que nosotros siempre, 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 cuando subamos nuestros documentos, tengamos un puntaje mayor a. Es decir, si el mínimo que yo requiero aquí son 125, educación médica continua, por lo menos todos los que están el día de hoy aquí, estoy seguro que lo hacen porque si están aquí es porque tienen el interés de siempre seguir avanzando en sus conocimientos, de estar en las sesiones de su asociación, incluso acudir a los congresos que hace su propia asociación, los congresos nacionales, etcétera. Entonces, esto es uno de los rubros que tiene un mayor puntaje porque son de las actividades que más hacemos.
traten ustedes de subir y de cargar su documentación en en los puntajes que sean no en el mínimo, sino más allá del mínimo, para lograr cumplir el total de los puntos. Si nosotros hacemos una sumatoria de todo esto, tenemos 250 puntos, de tal forma que si, por ejemplo, alguien dice, es que yo ya no hago investigación, ok, no haces estos 25 puntos de investigación, pero a lo mejor aquí metiste tú 170 puntos. ¿Sí? Y esos 170 más los 50 más los 25 nos van a dar el puntaje mínimo requerido porque requerimos 3 de 5, pero sí 3. Algunos piensan, dicen, pero es que yo subí mi CBU y ahí tenía 1000 puntos. Sí, pero tus 1000 puntos venían únicamente de la actividad 3 que es educación médica continua, y quizá de asistencial. Son dos de 5 de las actividades que se les pone. Así tengan 1000 puntos, no pueden estar recertificados porque se requieren 3 de estos 5 que se les está pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy importante que esto les quede claro porque eh, a veces dicen es que no puede ser que si subí 1000 puntos no esté certificado. Sí, pero esos tienen que estar divididos entre esos tres. ¿De acuerdo? Las asociaciones, su asociación tiene, por ejemplo, un comité que les ayuda a validar todo esto. Acérquense a sus comités de sus asociaciones. Aquí tienen un apoyo muy grande, especialmente en su asociación. El doctor Juan Carlos, que está por aquí conectado, es parte del consejo de certificación, está como integrante y él conoce los procesos junto con todo el equipo que tiene ya esta asociación de la doctora Jessie que ha trabajado como sinodal. em, en los exámenes de COE y de conocimientos. Ellos tienen todas esas capacidades, habilidades, la doctora Angélica López, etcétera, muchos de los integrantes que aquí veo, acérquense a ellos, acérquense a su comité para que les ayuden en este proceso. Y bueno, los 5 elementos que se van a evaluar, el primero de ellos es la de actividad asistencial. Y esto está publicado en la página del Consejo. Realmente no nos vamos a detener a revisar cada uno de ellos. Lo que me interesa de esta actividad asistencial es que ustedes vean que, por ejemplo, sí lo cumplen, porque la mayoría de ustedes tienen práctica institucional o práctica privada. Y si me está dando 15 por año, en 5 años yo tengo 75 puntos. Y decíamos en la diapositiva anterior que yo requiero como mínimo 50. Si yo meto esos 5 años, entonces yo ya me pasé un poquito y lo que queremos es pasarnos un poquito, decíamos hace rato, ¿no? Hay aquí también por ahí, porque los veo etiquetados con los nombres, discúlpenme. Algunos jefes, veo aquí C6 presentes, entonces ellos están en una jefatura, les están otorgando 20 puntos por año. Entonces, claro que sí, algunos de ustedes participan en comités, entonces, pues con eso nosotros vamos a ir generando. El estudio de salud familiar aquí no es obligatorio, es una opción si ustedes lo quieren presentar. Si dicen, ay, es que no junto el puntaje, bueno, voy a meter un estudio de salud familiar. Máximo se pueden meter dos, pero bueno, eso ya es como opcional, no es obligatorio. Es si ustedes cumplen con práctica institucional o alguna de estas, con eso. En las actividades académicas, igual ustedes son miembro de esta asociación. Por ser miembro de esta asociación les van a dar un puntaje por año, ¿sí? Si son parte de la junta directiva, de la Academia Nacional de Medicina, se les van a ir otorgando puntajes. Aquí ya estamos en la actividad 2, que es la académica. Ajá. También pueden hacer actividades en la junta directiva del consejo. Les comentaba hace rato, muchos de los integrantes de esta asociación siempre tienden a bien apoyarnos en la participación de estas actividades y ellas han sido vocales de exámenes. Se les otorga un puntaje también. Y los mismos socios que aquí participan porque se les hace la invitación. Después nos vamos a la tercera que decíamos, la de actividad de educación médica continua, que son todas estas capacitaciones, los cursos, los talleres, congresos, jornadas. Su asociación siempre hace un congreso.
es acérquense, participen en estos congresos. Todo esto les va a proporcionar puntaje para su recertificación, acudir a sus sesiones que programan ellos. Esta es la que les digo, es más larga porque es lo que desarrollamos más, ¿no? Hacemos adiestramientos en servicio, diplomados, cursos, etcétera. Todo eso nos va a arrojar. Ahora, en la actividad 4 que estamos hablando de docencia, muchos dicen, es que yo ya no hago docencia. ¿Realmente no lo haces? No lo haces cuando dices, es que no soy profesora titular ni adjunto, C6 de una o coordinador de educación, pues en una unidad. Pero a veces eres el médico que recibe de rotación a los internos, a los pasantes, a los residentes, estás haciendo docencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada más solicitar nuestra constancia de participación. A lo mejor soy el médico que me gusta participar en dar las capacitaciones a mis compañeros, en participar en las capacitaciones. Es bien importante todo esto porque todo esto me está acercando a mí, a esta actividad de docente, ¿sí? Y bueno, ser profesores de la especialidad, de maestrías, doctorados, tutores de tesis. Seguramente algunos de ustedes participan con los residentes como tutores de tesis, han entrado a participar como sinodales de examen. Todo esto les cuenta para su puntaje que ustedes van a estar requiriendo para la recertificación. Si han sido ponentes en paneles, les decía, su asociación hace un congreso cada año. Acérquense cuando abran esa convocatoria, participen. Si ustedes son ponentes en el panel, en foros, en conferencias magistrales, si ayudan en la coordinación de todo este proceso, hay un puntaje que se les otorga. Y en actividades de la especialidad, ya decíamos, profesores titulares, adjuntos, miembros de comités académicos de la especialidad, ¿de acuerdo? Y bueno, la que normalmente a todos dicen es que sí, esa me cuesta. Yo hice una tesis en la residencia porque pues me la pidieron para titularme, ya de ahí no. Pero hay quienes sí continúan haciendo, como les decía, apoyando a los residentes, sacan un producto y eso lo llevan a un congreso y lo presentan en un cartel, en un foro. Todo eso les cuenta. Si ustedes publican trabajos, publican artículos, si han publicado o han participado en el desarrollo de un capítulo de libro, en revistas indexadas, todo esto les sirve a ustedes y todo esto les va a estar arrojando cierto puntaje. Entonces, ¿qué es importante recordar nuevamente? Para yo poder pasar esta parte de la recertificación requiero mínimo de tres, ya sea la 5, la 4 y la 3, la 2 y la 1, la 2 y la 3, pero necesito tres de estos cinco, con un puntaje mínimo total de 250, ¿sí? No basta con que yo tenga 1000 en la asistencial y en los demás ya no cumpla, que en el académico me quede solo en 10, que en el de educación médica llegue solo a 75, que en el de docencia tenga 5 y en el de investigación tenga 5. Necesitamos por lo menos 3, por favor. Es algo que siempre deben de considerar, porque después resulta de que no pasan esta fase e incluso a su propia asociación a veces, pero ¿por qué no? Si tenía yo 1000 puntos, ¿por qué sucede este proceso? Tienen que ser tres. Les insisto mucho para pues no exista esa confusión. Y bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda hasta este momento. Voy a dejar de compartir para escucharlos y saber si tienen ustedes alguna duda. Pueden abrir sus micrófonos o si gustan escribirlo en el chat. Yo sí, doctora, soy la doctora Mónica López, no me veo, creo que la apagué. Aquí estoy. No se preocupe, sí. Hola, doctora Moni. Hola, doctora, recibe un cordial saludo desde Gracias, Córdoba, acá por donde andamos. gracias. Una pregunta, ¿cuánto tiempo yo puedo tener
para poder presentar mi recertificación? Por ejemplo, se me venció en el Ajá. 2024. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hay algún castigo, alguna penalidad si yo no lo hago en forma inmediata o cuánto tiempo se deja? Lo ideal es que nosotros tenemos nuestra vigencia de certificación. Se me va a vencer a mí en agosto del 2026. Lo ideal es que nosotros estemos metiendo nuestra solicitud y haciendo los trámites 2 o 3 meses antes. Pero bueno, por alguna circunstancia no lo hice y mi vigencia se venció. ¿Cuánto tiempo tengo yo? De acuerdo a los parámetros de CONASEMNI, lo que nos permite es máximo un año de gracia, máximo. Es decir, si a mí se me venció el 28 de agosto y yo no hice el trámite el 28 de agosto del 2020, bueno, vámonos a enero, se me venció el 25 de enero del 2024 y yo llego al 26 de enero del 2026, yo tengo que hacerlo a través del examen, a través del proceso de examen porque ya me pasé con un año, un día, ¿sí? Entonces tenemos ese año de gracia, sí, pero si ustedes se pasan un día más, el proceso tiene que ser a través del examen, examen de conocimientos y examen ECOE. ¿De acuerdo? Ok. Y también si no, Penalización no hay, doctora, no, o ah, sea, nosotros no penalizamos por eso, ah, no hacemos ningún tipo de esas cuestiones, más bien es, como les decía, ese compromiso ético y moral que cada uno de nosotros debemos de tener, ¿sí? ajá. Sí, doctora. Otra pregunta. Si yo no reúno el puntaje para la recertificación, yo me apoyo en mi asociación y me dicen, ¿sabe qué, doctora? No lo reúne. Entonces, ¿debo que hacer en forma inmediata para hacerlo del proceso del examen? ¿Hacerlo en forma Sí. presencial? Sí, tiene que hacer el proceso del examen, pero no de forma inmediata, a menos que la convocatoria esté abierta. Si no está abierta, hay que esperar a la siguiente convocatoria que abra y entrar en esa siguiente convocatoria. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos meses, con cuánto tiempo? Sí, ya me dijo que 2, 3 meses. La realidad, mi recertificación termina diciembre 2026. Entonces, ya desde ahora yo puedo hacer el proceso, doctora, Sí, usted puede comenzar a juntar los a puntos. juntar todo su puntaje, a meter en su asociación la revisión, etcétera, y ya faltando unos 3, 4 meses, usted hacer la petición al consejo y comenzar porque hace la petición, carga documentos primarios, revisan, si hay algo que está mal, se lo regresan, usted tiene que cargarlo correctamente y ya le aperturan para empezar a cargar su CBU, ¿sí? Ok, otra pregunta, doctora. ¿Se hace el pago y si no tengo el puntaje, se regresa el pago o ahí cómo es? No, por eso la importancia de que ustedes se acerquen a sus asociaciones. En sus asociaciones normalmente hay un comité que les ayuda a decirle, doctora, si cumple, no cumple, mejor ni haga el pago. El pago. Junte puntaje y mejor ni haga el pago, ¿sí? Porque Ok, si no, usted hace la solicitud y el dictamen es, ¿se que recertifica no. o no se recertifica? Sí, pero no, no se devuelve. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto, doctora Moni. Una pregunta, doctora. Sí. Si se tiene consultorio privado, ¿cómo aplicaría? ¿O es válido solo en institución particular? No, también comentábamos en la presentación que en la institución privada también se puede hacer. Normalmente cuando están en una institución privada, ustedes a través del SAT hacen su trámite para facturar o para la emisión incluso ante el propio SAT, lo pueden hacer con eso o con un documento membretado de su consultorio, es decir, si están en consultorio propio, dentro de las especificaciones viene que puede ser un documento membretado si trabajan en una clínica, por ejemplo, que tenga los sellos, los logos, todo, o una receta, ¿sí? ¿El aviso de funcionamiento serviría para Sí, los privados?
Para los privados, pero nada más que tiene todo correcto con membretes, todo bien. En cuanto a la documentación, por ejemplo, muchos de mis socios que se han recertificado, la asociación realmente en cuanto a estructura de la mesa directiva somos pocos, no contamos como otras asociaciones con un área encargada como tal. En el caso de las revisiones, lo hacemos lo que es enseñanza, presidencia y vicepresidencia, somos los que validamos lo de los puntajes. Pero una de las inquietudes que siempre surge es ¿por qué solicitan nuevamente el acta de nacimiento actualizada? La CUR actualizada, si dicen ellos, no cambia prácticamente nada. Mi comentario siempre ha sido que son requisitos que establece la CONASEM y Así que es. pues nos regimos básicamente por eso. Así es. Sí, de hecho, y a la CONASEM lo rigen instituciones más arriba. Y como ustedes podrán ver, casi en todos los trámites que hacemos dentro de las instituciones gubernamentales, que se requieren estos documentos, siempre nos los piden actualizados. No es un capricho del propio consejo que lo querramos así, con esa fecha específico, sino efectivamente nos estamos apegando a los lineamientos que CONASEM nos solicita y debemos de dar cumplimiento a los mismos, porque si no, ellos mismos nos detienen los procesos, nos van deteniendo estos procesos. Entonces, sí es cierto, pues yo nací tal día y nací, eso no va a cambiar, pero sin embargo, pues es un requisito que también nos solicitan. Efectivamente, doctora Jessie. Jessie, pues yo le agradezco muchísimo. Si ya no tenemos por ahí ninguna pregunta, dicen que no, todo bien, espero que sí sea así. Les agradezco muchísimo la invitación y siempre es un gusto, como les comentaba, un honor estar con esta asociación que nos acompaña siempre en los procesos, que está muy comprometida con la certificación. Muchas gracias, Y pues doctora. agradezco infinitamente la invitación. Y pues bueno, muchas Muchas gracias y gracias. me retiro. Gracias, fue un Gracias, gusto doctora. saludarles a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctora.